Hola a todos, bienvenidos a este video donde documentaremos nuestra práctica integradora de fisiología digestiva y reproductiva. Hoy correlacionaremos los hallazgos clínicos y las disecciones anatómicas comparadas con los mecanismos homeostáticos y de adaptación anatofuncional entre rumiantes, aves y peces. Así es, evaluaremos cómo las diferentes presiones evolutivas y hábitos de alimentación modifican radicalmente el tracto gastrointestinal en peces de nuestro medio, estimando variables cuantitativas como el coeficiente intestinal. Por el lado aviar analizaremos la increíble adaptación bífica del estómago de las aves para suplir la ausencia de dientes sin comprometer la ligerez necesaria para el vuelo. Y en los mamíferos domésticos abordaremos la dinámica neurofisiológica de la motilidad ruminal en el bovino y su evaluación mediante auscultación clínica directa en condiciones de campo. Para finalizar, cerraremos con el componente reproductivo, ejecutando el protocolo de ecografía transrectal bovina para correlacionar las imágenes de folículos y cuerpos lúteos con el eje hipotalámico, hipófisis gonadal. Iniciamos en el campo con la auscultación de la fosa paralumbar izquierda. El bovino depende de su retículo y rumen para la fermentación microbiana de los carbohidratos estructurales de la dieta, produciendo ácidos grasos volátiles como el acetato, el propionato y el butirato. Fisiológicamente, estos movimientos se dividen en dos ciclos regulados de forma reflejo por el nervio vago. Los movimientos primarios o de mezcla que homogenizan la ingesta y exponen las partículas a las bacterias y protozoarios. Y los movimientos secundarios de erupción que desplazan la bolsa dorsal de gas hacia el cardias para liberar dióxido de carbono y metano. Aquí tomamos un tiempo de 2 minutos para hacer el conteo ruminal. Lo fisiológicamente correcto es percibir de 2 a 3 contracciones. Esto nos demuestra un arco reflejo íntegro estimado mecánicamente por la presentación de fibra efectiva en el rumen que exista los mecanorreceptores epiteliales. Si detectamos una anomalía ruminal o hipomotilidad, estaríamos frente a una parálisis sensorial, como una enacidosis ruminal severa, donde el pH cae drásticamente inactivando el arco nervioso vagal. Ahora pasamos al bloque de peces. Aquí tenemos 3 especies con nichos ecológicos y hábitos alimenticios completamente diferentes. La tilapia roja, un omnívoro generalista, el bocachico, un pez iliófago, y el moncho o perra loca, un carnívoro y depredador estricto al 100%. Procedemos a la inserización mediante el choque térmico, utilizando agua con hielo a una temperatura aproximadamente de 10 a 12 grados centígrados. Fisiológicamente, los peces son poquilotérmicos, lo que quiere decir que su temperatura corporal y su tasa metabólica basal dependen directamente de la temperatura del agua ambiental. Al reducir bruscamente la temperatura, disminuimos su metabolismo al mínimo, provocando una narcosis térmica. Esto evita el sufrimiento del animal y minimiza la descarga masiva de cortisol en el torrente sanguíneo, hormona que en animales destinados al consumo desnaturaliza el glucógeno muscular y deprime críticamente la calidad final de la carne. Una vez insensibilizado, registramos los datos morfométricos obligatorios, la longitud estándar, longitud total y el peso vivo total del individuo. Observamos la aleta dorsal, las aletas pectorales, pélvicas, la aleta anal y la caudal. Noten una enorme diferencia evolutiva. El bocachico posee una aleta caudal marcadamente bilobulada, diseñada morfológicamente como 2 remos potentes debido a que es una especie reofílica que realiza migraciones masivas contracorriente por los ríos caudalosos. A esto es a lo que se le conoce la famosa subienda para desovar. En contraste, el moncholo y la tilapia
Poseen aletas caudales monolobuladas, ideales para movimientos territoriales finos y la construcción de nidos en el fondo del agua lénticas. Está increíble la diligencia adaptativa. Los peces carecen de glándulas salivares verdaderas. Su esófago es corto, ancho y altamente distensible. Al analizar los estómagos, vemos que el moncholo tiene un estómago muscular grande y elástico en forma de Y o U, con capacidad para secretar grandes volúmenes de ácido clorhídrico y pepsinógeno, alcanzando un pH de hasta 2.0 para digerir proteínas completas de sus presas. Además, en la región pilórica se presentan ciegos pilóricos digitiformes que incrementan la superficie enzimática. Por el contrario, el bocacico carece de ciegos pilóricos y su estómago está modificado en un estómago masticador, de paredes hipertrofiadas semejante al de una molleja aviar, especializada en la trituración mecánica del fago y la materia orgánica. La longitud del intestino es el reflejo directo de la dieta. Aplicamos la fórmula fisiológica del coeficiente intestinal, donde LI es la longitud del intestino y LI es la longitud estándar del pez. El moncholo carnívoro arroja un coeficiente menor a 1, un intestino corto porque la proteína animal es de fácil absorción. La tilapia omnívora muestra un valor intermedio de entre 2 y 5, y el bocachico detritívoro presenta un intestino extremadamente largo, repleto de circunvoluciones que supera con creces un coeficiente de 5. Adaptación obligatoria para maximizar el tiempo de transición y absorber los escasos nutrientes diluidos en el bolo del lecho acuático. Nos adentramos ahora en el sistema digestivo aviar. Las aves exhiben adaptaciones metabólicas severas orientadas a mantener el bajo peso corporal para el vuelo, reemplazando los dientes por un aparato mecánico-químico bifásico. El alimento degluido viaja por el esófago hacia el buche, un divertículo esofágico ensanchado cuya función principal es almacenar temporalmente y reblandecimiento de los granos mediante secreciones mucosas lubricantes. La digestión gástrica aquí es fascinante. Primero observamos el proventrículo o estómago glandular, una estructura fusiforme cuyas células osintopéticas secretan simultáneamente ácido clorhídrico y pepsinógeno. El tránsito por aquí es fugaz, sirviendo principalmente para impregnar el bolo alimenticio. Inmediatamente conectando encontramos el ventrículo o molleja, que representan el estómago mecánico. Está constituido por potentes músculos lisos pares e impares que ejercen presiones neumáticas altísimas para triturar los granos con la ayuda de pequeñas piedras o sustratos abrasivos ingeridos voluntariamente. La molleja tiene un revestimiento rugoso de color verde amarillento en su interior, conocido como cutícula de coilina. Esta matriz no es un tejido celular vivo, sino una secreción glicoproteica mucosa condensa, que se solidifica en contacto con el ácido clorhídrico, segregado por el proventrículo. Su función fisiológica es netamente mecánica y homeostática. Protege la mucosa viva del estómago de la abrasión severa de las piedras y granos durante las contracciones vigorosas, actuando como una verdadera lija biológica trituradora. Finalizamos nuestra práctica en los corrales de reproducción ejecutando el protocolo de ecografía transrectal bovina. Una vez evacuada la ampolla rectal de heces para evitar la interrupción acústica del aire, introducimos la sonda lineal a través del recto para evaluar las estructuras pélvicas por transparencia dorsal sobre el aparato reproductor. Para entender lo que vemos en pantalla, apliquemos la física del ultrasonido y su terminología. Los líquidos no reflejan las ondas del ultrasonido, la transmiten por completo, por lo cual se visualizan en negro absoluto en la pantalla. Esto se denomina estructura anecoica y es la imagen patognomónica de los folículos ovarios y la orina.
Por el contrario, los tejidos densos o celularizados reflejan parcialmente las ondas exhibiendo tonalidades de gris. Si se ven grises oscuros comparados con el tejido adyacente, es una estructura hipoecoica. Y si comparten la misma tonalidad gris exacta, es isoecoico. El hueso y el gas reflejan el 100% de las ondas, visualizándose en blanco brillante o hiperecoico. Fisiológicamente, estamos examinando una hembra bovina en restablecimiento de su ciclicidad estral tras el parto. En la pantalla del ovario izquierdo se observa un gran folículo dominante de aproximadamente de 1 a 1.2 centímetros, visible de forma de color negro. Esta estructura está secretando activamente altos niveles de estradiol bajo el estímulo pulsátil de la hormona folículo estimulante FSH y la hormona luteinizante LH. El estradiol es el responsable de inducir los signos clínicos de estro o celo y de aumentar marcadamente el tono miotrial del útero. Aquí viene el análisis clínico crítico del caso. El profesor nos pregunta si podemos asegurar que esta vaca ya consolidó un ciclo estral completo. La respuesta fisiológica es un rotundo no. A pesar de observar un folículo de tamaño preovulatorio y que el animal ha mostrado intenciones de entrar en celo, no encontramos presencia de un cuerpo lúteo en ninguno de los dos ovarios. El cuerpo lúteo se visualiza ecográficamente como una masa sólida, compactada y de cogenicidad hipoecoica o isoecoica, que ocupa gran parte del parénquima ovárico, responsable de producir progesterona, que es la hormona que bloquea nuevos celos y mantiene la gestación. Exactamente. Sin un cuerpo lúteo que confirme una evolución previa exitosa, ese gran folículo anecoico que vemos en pantalla corre el riesgo de sufrir una artresia folicular, dando paso a una nueva onda de emergencia folicular sin concretar la ovulación. Recordemos que el restablecimiento definitivo de la ciclicidad posparto completa en la vaca depende críticamente del balance energético y nutricional. Si la condición corporal es deficiente debido a la falta de comida, el eje hipotálamo-hipófisis-gónada carecerá de estímulos de leptina y la glucosa, haciendo que los folículos emerjan, dominen y entren en atresia cíclicamente sin ovular. Con esto concluimos nuestro recorrido en la práctica. Hemos integrado la motilidad de los rumiantes, las adaptaciones métricas e histológicas en aves y peces con la endocrinología de la reproducción bovina. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de video aprendizaje y nos vemos en el próximo. Ante la realización de esta práctica nos hemos planteado algunas preguntas, las cuales son: ¿cuál es el papel del sistema nervioso autónomo en la regulación de la motilidad ruminal y en qué condiciones alteran este arco reflejo? La motilidad ruminal está coordinada de manera refleja por el sistema nervioso autónomo a través del nervio vago, el cual actúa como la vía aferente y eferente principal del arco reflejo. Los mecanorreceptores ubicados en las paredes del retículo y el pilar craneal del rumen detectan el llenado y el grado de estiramiento mecánico provocado por la fibra de la dieta, enviando señales al centro gástrico en el bulbo raquídeo para estimular las contracciones de la mezcla primarias y el eructo secundario. Las condiciones que alteran de forma crítica este arco reflejo incluyen a la acidosis ruminal, que es el descenso drástico del pH que inactiva y lesiona químicamente los receptores epiteliales del rumen, aboliendo el estímulo aferente y generando atonía. Las lesiones físicas, mecánicas o comprensivas del nervio vago a lo largo de su trayecto torácico o abdominal, que es la ingestión vagal. Descripciones de las adaptaciones gástricas encontradas entre peces y aves y su relación con el ámbito alimenticio.
Se nos pide que describamos las adaptaciones gástricas encontradas en las especies evaluadas como peces y aves y su relación con el hábito alimenticio. Estas especies presentan notables adaptaciones anatómicas y funcionales acordes a su nicho ecológico. Por ejemplo, el moncholo perra loca es un carnívoro estricto. Presenta un estómago muscular grande, elástico y distensible en forma de Y o U, adaptado para recibir presas enteras. Posee una alta densidad de glándulas gástricas capaces de secretar altas concentraciones de ácido clorhídrico y pepsinógeno, reduciendo el pH luminal hasta 2 para desnaturalización eficiente de proteínas complejas y de tejidos óseos, complementado por los cegos pilóricos que amplían la superficie absortiva. El bocachico es retitívoro o iliófago. Modifica su estómago en una estructura especializada de paredes musculares sumamente hipertrofiadas, denominada estómago masticador o molleja gástrica. Carece de ciegos pilóricos, pero compensa con la trituración mecánica vigorosa del lodo e ingesta orgánica, asociada a un intestino extremadamente largo. Las aves son granívoras, presentan una digestión gástrica bifásica compuesta por el proventrículo o estómago glandular. Se encarga de impregnar rápidamente el alimento con ácido y enzimas, y el ventrículo o molleja, que es su estómago mecánico, dotado de una musculatura lisa sumamente desarrollada y un revestimiento de coilina para moler mecánicamente los granos duros sin necesidad de dientes. También el coeficiente intestinal y los resultados en los cuales obtenemos en medio de la práctica. El coeficiente intestinal es un índice morfométrico e histofisiológico cuantitativo que relaciona la longitud total del intestino con la longitud estándar del pez. Su valor es un indicador directo del tiempo de tránsito y la complejidad de su proceso digestivo requerido para asimilar los nutrientes de la dieta. Carnívoros, moncholo. Las dietas ricas en proteínas y lípidos y animales son de muy fácil digestión y alta biodisponibilidad enzimática, por lo que requiere un intestino corto, directo y de tránsito rápido para evitar la putrefacción de la bacteriana interna. Omnívoros, tilapia, presenta un valor equilibrado debido a una dieta mixta que incluye macrofitas, microalgas e invertebrados, combinando un proceso de digestión enzimática y de fermentación moderada. Detritívoros, bocachicos o filtradores. El détrico, la arena y el fango poseen una densidad de nutrientes extremadamente baja y componentes orgánicos de difícil degradación. Por lo tanto, el animal requiere un intestino masivamente largo y circunvolucionado para realizar el tránsito quimioquiloso, maximizando la superficie de la absorción y el tiempo de contacto celular con los escasos nutrientes. ¿Cuál es la composición y función de la cutícula coilínea en la molleja de las aves? La cutícula coilínea es una estructura celular rugosa de consistencia córnea y coloración verdosa o amarillenta que tapiza el interior del ventrículo aviar. Está compuesta químicamente por una matriz compleja de secreciones glucoproteicas mucosas condensadoras de las glándulas tubulares profundas de la mucosa gástrica, las cuales desnaturalizan, polimerizan y endurecen al entrar en contacto directo con el ambiente altamente ácido del ácido clorhídrico proveniente del proventrículo. Su función fisiológica esencialmente es proteger las capas celulares epiteliales vivas de la mucosa de la molleja contra el daño por fricción mecánica externa, perforaciones y absorción severa causada por la molienda de los granos duros y piedrecillas, actuando como barrera defensiva y una lija biológica indispensable para el procesamiento mecánico del alimento.